CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días tengan todos ustedes. Este martes 14 del mes de marzo ya, a las 10:02, damos inicio a una nueva entrega del programa Red Democrática, un programa que tiene desde el 6 de febrero la consigna de generar opinión, generar conocimiento y entre todos construir y ayudar a formar la Costa Rica del futuro, a la cual le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque al final de cuentas, si entre todos no construimos un mejor país, pues realmente no estamos siendo parte de una solución a un problema que cada vez se viene haciendo una bola de nieve más grande en cada área del acontecer nacional, llámese seguridad, llámese infraestructura, llámese salud, llámese educación, cualquier parte del acontecer nacional ocupa una mejora continua. Por más que digan que está bien o por más que digan que están muy avanzados, siempre hay algo que aportar. Esa es la idea del programa de Red Democrática en 89.1 FM y que también se transmite por las redes sociales Facebook y Twitter, @CRC 89.1 Radio. 89.1 Radio y también en las redes sociales de Red Democrática y de Jonathan Prendas Rodríguez y Francisco Prendas Rodríguez como sus directores. Sin más preámbulo, vamos con la primera sección del día, Coaching Político. Red Democrática presenta Coaching Político. En Coaching Político vamos a hacer un comentario y una referencia a algo que por fin pasó en la Asamblea Legislativa, independientemente de quién fue el valiente que hizo un paso hacia adelante, es que se hizo. Y nos referimos a abordar y tomar el toro por los cuernos de un problema de grandes proporciones que tiene el país y que parecía que todo el mundo estaba muy cómodo ignorándolo, obviándolo y dándole la espalda, que nos referimos a la falta de una política nacional de seguridad, a los altos índices de homicidio y de robo y en general de delictividad que tiene el país en este momento, y pues el comentario en este momento es a las acciones que está haciendo el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, que hizo una convocatoria, hizo un llamado, sentó y está sentando a diferentes sectores sobre una mesa de diálogo para poder definir cuáles son los proyectos de ley que urgen, cuáles son los presupuestos que se necesitan, cuáles son las decisiones que hay que tomar, y algo que debió haber venido del Poder Ejecutivo de una forma agresiva, pues lo hace la Asamblea Legislativa como contraparte, como equilibrio en este desarrollo democrático que tiene el país, y en buena hora alguien tenía que hacerlo, que replique y refuerce y doble la apuesta al Poder Ejecutivo. Los mejores éxitos vendrán para el país y los más beneficiados seremos todos los costarricenses, porque al final de cuentas, sin importar quién es el que esté tomando la decisión, es que ya por fin se está haciendo algo. Y desde la Asamblea Legislativa también es una de las funciones en la parte de control político, decirle al país, tenemos un problema, estos son los actores que tienen que tomar la decisión, si alguien no lo está haciendo, pues lo hago yo, y al final de cuentas las decisiones van a venir por su propio peso, y el que quiera entorpecer un diálogo de esta naturaleza, o el que quiera frenar, o el que quiera apartarse de un diálogo tan importante, pues tendrá que también dar explicaciones sobre eso, y lo más adecuado, como digo, es que ya que alguien dio el paso, que alguien dé 2 pasos y otro dé 3 pasos y otro dé 4 pasos en buenas decisiones, para que al final de cuentas entre el Poder Ejecutivo, entre el Poder Legislativo y entre el Poder Judicial, todos juntos de la mano puedan sacar al país de esta gran crisis de inseguridad nacional que vive el país. Este ha sido el Coaching Político del día de hoy. Damos paso de inmediato a la voz de los expertos con Coaching Tecnológico a cargo de don Edwin Estrada. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Saludos amigos de Red Democrática.
Les habla Edwin Estrada, abogado experto en administración y regulación de mercados de telecomunicaciones. El día de hoy deseo hablarles sobre la plataforma de redes sociales TikTok, la cual se ha popularizado principalmente entre menores de edad y jóvenes adultos. Esta aplicación permite grabar, editar y compartir videos con la posibilidad de añadir fondos musicales y efectos de sonido y visuales. Hoy en día TikTok cuenta con alrededor de 800 millones de usuarios activos en todo el mundo y según especialistas, esta cifra irá en aumento en años venideros, llegando a los 1.000 millones en el 2025. Ha sido prohibida o restringida en varios países como India y Estados Unidos, debido a preocupaciones sobre la seguridad nacional, así como de los datos y la privacidad de los usuarios. En el caso de Pakistán y Bangladesh, ha sido prohibida por temas morales y religiosos. Algunas recomendaciones para el uso de esta aplicación son: habilitar los controles parentales en el dispositivo en el caso de los menores de edad, no compartir datos privados ni sensibles, configurar como privada la cuenta de su hijo menor de edad, decida quién puede seguirlo, limite el contenido que ve, controle la sección de comentarios, establezca las preferencias de mensajería, poner un límite al tiempo en que su hijo pasa frente a la pantalla y denunciar cualquier actitud que viole las normas. Ahora bien, esta aplicación, como cualquier otra, así como presenta una serie de oportunidades, también nos expone a peligros, por lo que debe ser utilizada responsablemente. Red Democrática presenta Faro Nacional. En Faro Nacional, tercera sección de este programa del día de hoy de Red Democrática, tenemos a un invitado que tiene gran conocimiento, expertise y mucho que conversar sobre el tema de la migración en Costa Rica y fuera de nuestras fronteras también. Nos referimos al exdirector de la Dirección Nacional de Migración y Extranjería en los periodos 2002-2005, don Marco Badilla. Don Marco, bienvenido a Red Democrática, esta es su casa. Muy buenos días, don Jonathan. Muchas gracias por su invitación y de verdad un honor estar aquí en CRC 89.1 Radio y en su programa. Y aquí un saludo también a la radioaudiencia de 89.1 Radio. Muchas gracias, don Marco. Vamos a empezar quizá con una pregunta que resume todo el programa y la vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero me gustaría empezar por ahí. ¿Tiene Costa Rica una política de seguridad nacional en el eje de migración? Bueno, deberíamos de comenzar por si Costa Rica ha formulado en algún momento una política integral de migración. Yo recuerdo que se comenzó a hacer, pese a que veníamos planteándolo y reformulándolo desde los años principios de la década del 2000, de los años 2002 e incluso antes, de la necesidad de hacer una política integral de migración, que está también contemplada en uno de los marcos de seguridad nacional de un país. Esta se comenzó a configurar, aunque se hablaban, no fue sino hasta en el mes, más o menos allá en 2012 que se estableció en el papel una política integral migratoria. ¿Y qué pasó con eso? Yo entiendo que se quedó en las gavetas. Incluso, desde esa época, a ver, vamos a recapitular esto que está diciendo, que es bastante importante. Del 2002, que usted tiene referencia oficial de lo que está pasando en migración, hasta el 2012, se intentó construir, en el 2012 se puso en papel, pero no pasó de ahí. Bueno, nosotros comenzamos, yo le puedo hablar a partir del 2002, cuando yo comencé como director de migración. Sí. Porque quien genera la política migratoria de un país, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, le correspondería por lo menos plantearlo al Consejo Nacional de Migración, Así es, que es uno de los órganos que están establecidos por ley. Estaba establecido en la ley 7033 en aquel entonces y ahora está en la ley 8764. Bueno, se planteó, lo estábamos planteando, no lo logramos terminar. Yo entiendo que después sí se toca a fondo, diríamos, de una manera pues tal vez teórica. Lo digo teórica porque en la práctica no he visto ningún resultado. Que es una política integral migratoria, es donde confluyen una serie de acciones revisadas y confrontadas entre los diversos órganos del Estado para atender una situación.
en este caso la crisis o la situación migratoria que embarca Costa Rica, que no es muy diferente a la de antes. Claro, es mucho más remarcada ahora en volumen, pero siempre ha sido un problema el asunto migratorio para Costa Rica, desde que yo estaba en la dirección de migración. Pero bueno, ¿qué pasó con ese? Se hizo un documento muy bonito, me parece haberlo leído, sí, y que no recuerdo que en la práctica se lograra algo. Se publicó, estuvo ahí y creo que ya pasó porque tenía una vigencia de no recuerdo cuántos años, ya está incluso, me parece que desfasado, y ahora las autoridades sí entiendo que están interesadas en plantear, como en otras áreas, donde tenemos crisis, como el área criminal, ¿verdad? Que necesitan una política, obviamente, de Estado que enfrente la criminalidad, que ya es otro tema, pero que también tiene que ver algo con esto. Y pues, desde luego la vía migratoria no es la excepción en esto. No existe, si usted me está diciendo a mí, existe una política migratoria integral que se esté funcionando y que se esté aplicando, no existe. ¿Qué debería tener esa política para poder decir en Costa Rica estamos haciendo algo? Vea, yo siento que el problema tiene muchos ángulos. Y si tiene muchos ángulos, no solamente es echarle la culpa, digamos, como lo harían en la vía criminal, echarle la culpa al Ministerio de Seguridad Pública, no. Hay diversos ángulos y desde este punto de vista, la responsabilidad no solamente recae, digamos, en una institución como sería la Dirección General de Migración, no. Aquí tiene que configurar y participar todos los órganos del Estado, las instituciones, los grupos, sociedad civil, que tengan intervención en este fenómeno migratorio. Buscar vías para plantear soluciones efectivas a un problema tan complicado como es la migración. ¿Creen que en Costa Rica este tema de migración está como una prioridad o lamentablemente por todo el cúmulo de problemas que puede tener Costa Rica no está necesariamente en el primer top 3 de temas a resolver? Yo creo que no, que todavía no está como una prioridad, porque usted me pregunta, si estuviera como una prioridad, ¿le estarían dando los recursos a los órganos competentes en esto, como la Dirección General de Migración? Vea, yo cuando estaba en migración estamos hablando más de 16 años, me recuerdo que teníamos si acaso más de 500 funcionarios con ayuda de unos 150 o 200 más, me parece que eran del apoyo del Ministerio de Seguridad Pública. Migración actualmente tengo entendido que no pasa de 800 funcionarios. Entonces, 20 años después. 20 años después. Entonces, ¿qué significa eso? Que no le están dando el Estado, no estoy hablando del gobierno. Estamos hablando del Estado, la política, sí, que no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando del Estado. Y además de eso, pues cierto, vean, cuando yo estaba no teníamos los dineros que entran ahora al Estado por asuntos migratorios. Para hacer una solicitud de residencia, los extranjeros pagaban $30. Ahora pagan $250 y una gran cantidad de dinero hay que se va en varios fondos, que por burocracia también la gente le da miedo tocar esos dineros. Entonces, migración los vemos con unas grandes falencias, como le está pasando también al Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? No, son muchas las necesidades y pocos los recursos para que esta gente, la Policía de Migración trabaja con las uñas siempre. Eso hace uno de los órganos que, bueno, yo siempre le di una gran... no es que eran mis escogidos, no, sino que era con lo que trabajábamos para hacer control migratorio en aquel entonces. Y veo que continúan siempre con algunas falencias, con problemas de recursos, ¿verdad? Siendo la política nacional sobre un eje tan importante para poder darle soluciones a un problema, el que migración esté tan disminuido todavía 20 años después, pues llama mucho la atención porque estamos enfrentando, vea lo que pasó el año pasado, la ola de migración venezolana, cubana, la china que siempre llega, la africana que no está para nada pues disminuida, todo ese cúmulo de poblaciones que van o en tránsito o que llegan a quedarse,
debería de tener, a pesar de las fronteras tan porosas que tiene Costa Rica, una política, un ABC de qué hacer, cómo hacerlo, y que la institucionalidad a la cabeza de migración pues tenga algo que hacer, tenga algo que reaccionar. Sí, es necesario, claro. Yo por una parte, yo creo que sí, que Costa Rica tiene que hacer un reordenamiento y que es integral. Por una parte, la necesidad de reformular nuevamente una política migratoria efectiva desde todos los ejes del Estado, donde confluyan todas las instituciones, órganos y ¿Quiénes partes. deberían de estar ahí? Migración, seguridad pública, Migración, IMAS, seguridad pública, IMAS, PANI. Por supuesto, todos los órganos que tengan alguna orientación con esto. El Ministerio Público, incluso. Hay una parte del control migratorio que tiene que ver con la trata de personas, que no necesariamente es el tráfico de personas. Es más, tráfico y trata son dos. Le pongo tráfico y trata, son dos problemas muy, muy importantes que ahorita vamos a abordar, tiene usted toda la razón. Pero veamos una de las falencias muy severas que pueda tener migración. El banco de información de la Internacional de Interpol, por ejemplo, o de cuáles son las personas que son requeridas en otros países y que quieren entrar al país, puede ser muy sólido en unos puntos, pero muy débil en otros puntos de ingreso al país. Y sin eso es imposible poder actuar. Bueno, yo creo que sí, migración tiene acceso a parte cuando una persona entra al país, es verificado en los sistemas computarizados, y ahora también tiene otros elementos de información biométrica facilitados por órganos de seguridad de otros países que son muy importantes. Pero no están en todos los puntos, están en los principales. En los principales, tiene usted razón. Pero estamos hablando de los puertos oficiales, sí. Pero la gran cantidad y el flujo que entran por puertos no oficiales. Así es. Y tiene Costa Rica la capacidad para tener este control. Sí, bueno, la respuesta que yo escucho es que ni siquiera los países más desarrollados y con más recursos en eso, como Estados Unidos, tienen esa capacidad. Siempre se les filtran. Pero bueno, pero algo tiene que hacer el Estado. Así es. Para este asunto. La verdad es que el problema es bien grande y partimos de todo esto por la carencia de recursos, ¿verdad?, que tienen los órganos. Más allá de una carencia de recursos, que es a todas luces importante, más en una época tan severamente austera que enfrenta el país por presupuesto nacional, también es que en los últimos gobiernos no se le ha dado para nada la importancia. Es como si ese punto no fuese medular en la atención de los problemas nacionales, me parece. Yo estoy de acuerdo con usted, sí, claro. Creo que hubo sí, una desatención de los cuerpos más importantes en materia de inteligencia, en materia de seguridad, en materia, y lo que nos toca a nosotros, en materia migratoria. Vamos a un punto un poco más profundo de este problema. ¿Sabe Costa Rica cuál es la población informal que hay de nicaragüenses, de cubanos, de chinos, de cualquier otra nacionalidad? ¿Sabemos quiénes están en el país o cuántos son, por lo menos? Vea, yo recuerdo, me parece, si no me engañan si no me traiciona la memoria, cuando yo salí de inmigración, si acaso íbamos para 500,000 de residentes o personas en una condición, digamos, regularizada. Si acaso, yo estoy esperando alguna información oficial que no tengo ahorita en mi poder, pero me animaría a decir que podríamos andar casi por el doble ahora. Si hablamos de las cifras oficiales, estamos hablando de residentes permanentes, residentes temporales, aquellas personas que se han regularizado por medio de mini amnistías, que le llamo yo, por ejemplo, para los venezolanos, nicaragüenses, cubanos, mini amnistías que se han dado también para trabajadores agrícolas. Yo creo que podrían llegar tal vez a 900,000, 1,000,000. No tengo las cifras oficiales, las estoy esperando. Si vemos eso, esto implica una preocupación, porque estamos hablando de cifras que se ven, que podemos visualizar. Entonces usted ve esa cifra
si la compara con lo que sería, diríamos, la población actual, estaríamos casi llegando, digamos, a un 18, 20% de la población. Si tenemos 5 millones y resto y pico, y usted le pone que podamos tener unos 800,000, 1 millón de personas regularizadas. Por lo menos 7 millones vivimos en el país. Pero vea el asunto cómo está. Si en mis tiempos se consideraba preocupante un 10% de la población extranjera en un país, yo también estoy esperando los datos del último censo, a ver qué nos dice, aunque esos datos tampoco son fidedignos. ¿Por qué? Porque la población irregular no aparece. Bueno, estamos hablando de la población, los datos oficiales, imagínense que tampoco no son tan creíbles siempre. Así es. Si esta es la población oficial, imagínense cuántas personas podrían estar en condición irregular. ¿Cuántos? El último gran régimen de excepción que se dio en Costa Rica fue en 1999. 1998-99, donde se regularizaron, sí, porque en Costa Rica ha habido 3 grandes amnistías que fueron en gobiernos socialcristianos, 90, 94, 1990, 1994 y 1999, donde en esta última se regularizaron 150,000 personas, aproximadamente un 80% de nicaragüenses. Así es. Y fue solamente para centroamericanos. Bueno, pero ¿qué pasa? Esas son las cifras oficiales y las cifras que no conocemos. Entonces, ¿qué sería, de dónde debería partir para una buena reforma y una atención del problema? Tendríamos que reordenar la casa, a la par de una serie de acciones como la ejecución de una política migratoria adecuada. ¿Qué sería? Visualizar esta gente. ¿Cuántas personas tenemos en Costa Rica que no estén regularizadas? Sí, es cierto, yo entiendo la posición oficial de algunos jerarcas, me han indicado, pero estamos trabajando con mini amnistías, por decirlo así. Regímenes, por ejemplo, uno que ahora solamente permite regularizar a lo que son cubanos, venezolanos y nicaragüenses a quienes se les ha rechazado el refugio, que son un 80% de las nacionalidades que preocupan al país. Pero no solamente son esas nacionalidades, usted habló ahora de una de esas, tenemos la migración, hay muchos chinos en Costa Rica, sí. Hay muchos orientales, no solamente decir chinos, orientales, hay árabes, colombianos, de otras nacionalidades, africanos. Esa gente, lo que sería lo más importante, como lo hizo Estados Unidos en algún momento, hacer amnistías donde pudieran visualizar estos grupos de extranjeros. Y además de eso, no solamente pues, desde el punto de vista, tener un control desde el punto de vista de seguridad pública y seguridad nacional, sino también de ponerlos tenerlos ubicados por un asunto estratégico y de conveniencia para la economía del país, para asuntos tributarios, ponerlos a tributar, claro, y que paguen a la seguridad social. Educación, salud, todos esos elementos. Por eso el asunto migratorio, ¿verdad?, tiene un montón de ángulos de vista. Entonces, sí, porque yo no creo que lo más importante sea solamente regularizar una parte de la población irregular que está en Costa Rica, no. Se trata de visualizar a toda esa masa, comenzando por ahí. Ahora, la gente siempre le da miedo cuando hablan de un régimen de excepción, así es el nombre técnico, régimen de excepción, que mal llamado amnistías, pero bueno, decimos amnistías. Son los beneficios para poblaciones que eso no están es para regularizar y poner orden en la casa, pero la gente cree que un régimen de excepción es decirle a todo el mundo que venga a Costa Rica. No, señor, vamos a comenzar a regularizar a toda la gente que tiene un tiempo de estar en Costa Rica. Ya de por sí ya están en Costa Rica. Sí, yo entiendo que los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos, ¿verdad?, están en esto, pero bueno, también hay una gran cantidad. Entonces, primero saber cuántos tenemos. Eso ayuda entonces desde muchos puntos de vista. Y después de eso aplicar una política migratoria ajustada, racional, y además de eso, yo particularmente, aunque algunas personas no la comparten, yo creo que ya casi nos aproximamos a la necesidad de modificar o traer una nueva ley migratoria. A ese punto también quería llegar para abordar un tema importante que de hecho se está mencionando en el Congreso,
que es una unificación de los diferentes cuerpos policiales del país, incluido todo el eje de migración, y ahí entra a relucir la ubicación organizacional de migración para saber qué tan importante es para el país. Ahorita está como una dirección del Ministerio de Gobernación, todavía. El Ministerio de Gobernación es casi que el hijo menor de todos los ministerios, por no decirlo de otra forma. ¿Debería migración ser parte del oficial de la estructura del Ministerio de Seguridad Pública y más aún, debería ser parte de una sola unidad policial que genere la capacidad de reacción y de acción? Vea, yo creo, estos son palabras mayores. Yo creo que la Dirección de Migración debería tener, yo no solamente decía que Gobernación era uno de los, digamos, diríamos de los niños más desatendidos de la administración. Yo decía que la Dirección de Migración era la cenicienta de la administración pública, porque era el que recogía más plata y ahora recoge mucho dinero. Si usted se pone a ver cuánto recoge migración en asuntos migratorios, mucho dinero que se va a la Hacienda y después se desvanece en otras cosas. Entra en el río de Hacienda y no se sabe para cuánto va. Sí, nadie está hablando de otra cosa que no se ocupe para lo que menos se ocupa es para los asuntos de migratorios, ¿verdad? Para la atención del asunto de migración. Entonces, migración sigue siendo una cenicienta. Yo considero, particularmente en cuanto a la Dirección de Migración, que migración debería tener un papel más preponderante. Por ejemplo, me parece que en México el órgano que se encarga de esto es un instituto, ¿sí? El Instituto Nacional de Migración en México. Y en Canadá es un ministerio. O sea, tienen un rango mucho más elevado. Por ahora, ¿sería bueno que forme parte de esta unión de fuerzas policiales? Sí, lo que pasa es que yo entiendo que, hasta donde entiendo, no he leído, ¿verdad?, completamente el proyecto o la iniciativa, pero lo que entiendo es que dentro de esta dinámica de seguridad lo que quieren sacar de migración es únicamente la policía migratoria. Sí, por eso. Pero eso es minimizar a su máxima expresión algo que debería tener el rango de seguridad nacional, que es el eje de migración. La policía de migración tiene pocos funcionarios que dan todo lo que pueden y más por hacer bien su trabajo y lo logran con las uñas totalmente, pero sacar a estos funcionarios y unirlos a una gran policía no le ayudan nada a lo que es la política nacional de migración. Sí, yo creo que sí. Habría que revisar muy bien eso. ¿Hasta dónde ayuda eso? ¿Hasta dónde colabora? Veamos en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un departamento de seguridad nacional o seguridad interna, el DHS, que se encarga de ver los aspectos importantes. Ellos lo ven desde el punto de vista de la seguridad interna. La seguridad interna es un elemento de la seguridad nacional. Así es. ¿Verdad? ¿Qué es la seguridad nacional en un país? Bueno, implica la seguridad, para mí, yo que trabajé en asuntos también de seguridad nacional, implica la seguridad de los tres componentes del Estado. ¿Cuáles son los tres componentes del Estado? Gobierno, población y territorio. Y la seguridad interna es muy importante, pero la Dirección de Migración no solamente ve seguridad interna, ¿cuál es la seguridad de las personas que están aquí extranjeras? ¿Cómo hacen? Está revisando también los ingresos de las personas. Y tiene que velar por ese control migratorio de las personas que entran a Costa Rica. ¿Conviene o no conviene que una persona cuando entra a Costa Rica se le permita el paso o no? ¿Verdad? Entonces, sí, habría que darle más análisis a esa iniciativa. Si sacar a la policía de migración sea bueno o sea malo, ¿verdad? ¿Cuál es la identidad de Costa Rica en temas de migración? Como a nivel de fútbol uno dice, esta selección juega esto, esta otra juega lo otro, esta muy defensiva, esta muy ofensiva, esta maneja el medio campo. Todas tienen una identidad. ¿Cuál es la identidad de la política de migración de Costa Rica en este momento? Vea, yo le diría que, bueno, vea, primero que todo, hay que ver el papel que tiene Costa Rica. Costa Rica sigue siendo un país de paso para los flujos migratorios, sí, y un país de receptor también, país destino. Si usted ve, hay países que los flujos emigrantes buscan países como Estados Unidos y Canadá. Pero en su paso encuentran otras alternativas. ¿Y cuáles son los países que tienen
una mejor cara para sus expectativas de esos flujos migratorios, Costa Rica, por las facilidades que presenta. O que presentábamos antes, porque ya estamos viendo que la situación en Costa Rica ha ido variando, ¿verdad? Eso le iba a decir, facilidades, depende para quién y depende cuándo. Sí. Ahora, usted me dice, ¿cuál es la posición de Costa Rica? Yo le diría que con estas falencias que tenemos en seguridad, con estas falencias que tenemos en control migratorio, yo sé que las instituciones hacen lo posible, y en este caso yo quiero reconocer particularmente, por ejemplo, a la Dirección de Migración, que trabaja con lo que tiene, y reconocerle también a la que está ahora como jerarca, que es la viceministra de Gobernación, doña Marlene Luna, una persona muy valiente que está tratando de hacer todo lo que se puede hacer y haciendo modificaciones, pero no se puede hacer tampoco, ¿verdad?, con los recursos que se tienen. Yo creo que Costa Rica sí es un país destino, en resumen, es un país destino, país de paso, y desgraciadamente no contamos con todos los recursos para hacer un buen control migratorio. Entonces somos un país más flexible de lo que deberíamos para atender a quien viene y para albergarlo cuando está. Yo creo que Costa Rica es un país permeable. Y eso es un problema. Desgraciadamente, bueno, cuando vemos que usted ve, para que veamos las películas en Netflix y en otros, cuando vemos películas dicen, quiero ir a un lugar tranquilo en el mundo, y ahora nos ponen, vamos a Costa Rica. Costa Rica es un país muy tranquilo, sí. Se puede pasar. Hemos encontrado, ¿no? Yo sé que y también la Policía de Migración hace lo suyo, trata de ejercer un control migratorio. Pero yo no sé, el control migratorio no solamente se hace cuando las personas entran al país, se hace también en las calles, se hace con operaciones, se hace con otro tipo de políticas, y ahí hablamos de que es un asunto no solamente corresponde a la Policía de Migración. Así es, como la Policía Fiscal tiene que hacer operativos en puestos de ingreso en las aduanas, como también en puntos de distribución, que es en la calle. Migración no solo tiene que estar donde entra la gente, en puertos, aeropuertos y fronteras, sino que también tiene que hacer su labor de inteligencia y apoyarse en otras policías para hacer operativos en la vía pública o en algunas zonas que es a todas luces que algo está pasando. No, es correcto, claro, por supuesto, como lo hacen en otros países, los cuerpos de control migratorio. Pero volvemos a lo mismo, Jonathan. ¿Cuáles son los recursos que tiene la Policía de Migración para hacer esto? ¿Chocolate con cuál cacao? Exactamente. Sí, es muy difícil, de verdad que es muy difícil. Son las 10:34, estamos en el programa Red Democrática en 89.1 FM, transmitiendo también por redes sociales en Facebook y en Twitter, @CRC89.1 Radio, y también en las redes sociales de Red Democrática, Jonathan Prenda Rodríguez y Francisco Prenda Rodríguez como sus directores. Estamos hablando con don Marco Badilla, ex director de Migración, sobre lo que es entendido para el país en la política de migración. ¿Tenemos, no tenemos? ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades? Y vamos en esta segunda parte del programa, don Marco, ya hecho el diagnóstico, sabiendo de que no hay suficiente cacao para hacer esa bebida tan energética que todos necesitamos para seguir adelante. ¿Qué se necesita o cuál sería el ABC con su experiencia, se tiene que realizar en Casa Presidencial, en el Ministerio de la Presidencia, en el Ministerio de Seguridad Pública, en la Dirección General de Migración y Extranjería, para tener ahora sí una política de verdad migratoria que nos dé tranquilidad a todos? Y ojo, no estoy estigmatizando a que los extranjeros radicados en el país son parte de un problema de percepción de inseguridad. Estoy diciendo de que si no sabemos quiénes estamos, no podemos darle soluciones de vivienda, soluciones de educación, soluciones de salud, soluciones de ningún tipo, porque están a la libre y pueden llegar a complicar otros ejes de la economía nacional. ¿Qué hacer en Costa Rica, según su visión experta, para que las cosas mejoren? ¿Cuáles son las 3 cosas que hay que hacer? Bueno, vean, yo creo, es que aquí podríamos plantearlo en varias etapas. Usted me puede decir lo que podemos hacer ahorita. En el corto, mediano y largo plazo. Mediano,
Corto, mediano plazo. Otra es lo que podríamos hacer en largo plazo. A mí me parece que los esfuerzos que están haciendo las autoridades, pues ellos tratan de hacer lo que se puede hacer con lo que tienen. Eso es lo que se puede. Pero sí, pero vea, es que el problema es este. Bueno, como yo le dije, primero que todo, no existe, me parece que no existe una línea coordinada entre autoridades orientada por medio de una política migratoria. Entonces, ahorita debería de formularse una política migratoria adecuada, primero que todo para orientar todo esto. Hablando en cristiano, ¿cómo se traduce todo eso? ¿Qué le estoy diciendo yo? Por ejemplo, si no sabemos, si no desconocemos cuánto es la población extranjera en Costa Rica, ¿cómo podemos nosotros actuar? Aunque usted trate de usted saca 5 personas por las fronteras, los deporta, los expulsa, pero le van a entrar 20 por las otras partes porque tenemos... Incluidos esos 5. Sí, incluidos esos 5, sí, y se van a venir con más personas. Sí. Porque ya conocemos lo que la famosa puerta del perro, que le llamábamos nosotros. Lo sacamos por un lado y entraba por el otro, con más. ¿Qué es lo que ocupa Costa Rica? Bueno, primero arreglar la situación que tenemos ahorita de desorden, y no vamos a echar la culpa aquí a los últimos gobiernos, que podríamos hacerlo, pero bueno, ese desorden que se ha venido acumulando en la materia migratoria, porque no sabemos cuántas personas hay regulares. Podemos decir cuántos regulares, pero cuántas irregulares. ¿Hay un verdadero control o no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces una política migratoria eficiente, orientada a que vengan flujos, primero que todo, a fomentar que vengan flujos favorables migratorios. Yo sé que si hablamos de los hermanos nicaragüenses que vienen a trabajar, algunas personas traen una noción un poco negativa, creen que todos los nicaragüenses no vienen a producir. Ellos vienen y traen su fuerza de trabajo y ayudan a la producción y a la, digamos, al devenir económico en Costa Rica. Ellos nos ayudan. Pero esos flujos migratorios tienen que ser ordenados. ¿Y cómo podemos ordenarlos? Bueno, proveer, por ejemplo, yo entiendo ahora, se habló de una de las últimas actuaciones en la vía de gobierno, fue hacer hace 2 años y resto se aprobó una ley, la ley 99-96, que es para atracción de inversionistas, pensionados y rentistas, sí. Que recientemente fue reglamentada. Esa es una de las migraciones, sí, los nómadas digitales, excelente. Son flujos migratorios muy positivos que ayudan a la contribución económica del país. Pero ¿qué hacemos? Por otro lado, digamos, le permitimos también, y podría estar en esa orientación de reordenar la migración, le permitimos a nicaragüenses, cubanos y venezolanos que entren al país y o no que entren al país, que se regularicen, ¿verdad? Aunque hayan sido rechazados. Podría tener un concepto de ver y visualizar a aquella gente que está irregular en Costa Rica, está bien. Pero si nosotros no le damos también incentivos a estas personas que son flujos importantes para que vengan a Costa Rica a trabajar, como son los inversionistas, los rentistas y pensionados, personas que son casi todas mayores de 65 años, que vienen y traen dinero, lo ponen a trabajar en Costa Rica, compran bienes, servicios y todo ese asunto, entonces no hacemos mucho. Si les decimos que vengan a Costa Rica, que Costa Rica es un país para venir a invertir, pero por otro lado no hacemos incentivos importantes para ellos, entonces dejamos también en defensa al país en estas áreas, indicándole que sí hay campo para otras personas como los venezolanos, nicaragüenses y los cubanos, ¿verdad? No tengo nada contra estas nacionalidades, pero bueno, aquí esto va más allá. Tenemos que hacer un ordenamiento, me parece, para mí, en corto plazo, mientras no se haga un ordenamiento del país, revisando cuáles son los flujos migratorios irregulares, y además, a la par de eso, canalizado con una política migratoria que permita ver cuáles son los flujos positivos y que incentive esa migración hacia Costa Rica. Y además de eso, yo le agregaría un último elemento, que sería un elemento de modificación también legal.
Nosotros tenemos actualmente, tenemos la ley 8764. La primera ley migratoria en Costa Rica fue la 7033, que fue en el 86, comenzó a partir de 1987 y terminó en 2006 con la ley 8487 después, que fue una ley que presentamos en 2002. Sí. No sé si usted recuerda cuando trabajamos sí. con todo eso. La ley comenzó en 2006. Claro, la primera ley era un vestigio de lo que era la Guerra Fría. Después sale la otra, que solamente duró 4 años, la ley 84-87. Después viene la ley 87-64, que es la que tenemos actualmente, y que es la que nació a partir comenzó a partir del 1 de marzo de 2010. Esa ya tiene 13 años. Hay personas que me dicen, es que una ley no debería tener más de 10 años. Aquí no se trata de eso, se trata es que cuando las condiciones cambian, de ahí las modificaciones, los procedimientos y las leyes también deben cambiar. Pero más allá de eso, y vamos con un tema meramente legislativo y una, tal vez, maña que hay ahí adentro, parte de la cultura legislativa, es querer apuntar tanta especificidad en la ley que terminan amarrándola, haciendo imposible para el que la va a operar, en este caso migración, la Dirección de Migración, el poder tener la posibilidad de reglamentar según sea la conveniencia. Debería una nueva ley ser más amplia en su visión, más futurista en sus posibilidades, para que a la hora de reglamentar se pueda tener con qué trabajar. Estoy completamente de acuerdo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Digamos, yo para aterrizar en lo que usted me preguntó hace poquito, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Yo creo que en el corto plazo, o sea, con los instrumentos que tenemos es muy difícil avanzar. Hay que hacer varias modificaciones, y ya le expliqué la primera. Podríamos plantear un régimen de excepción, que es necesario. Formal, abierto formal y público. del Estado. Una formulación y ejecución de una política migratoria efectiva. Y un planteamiento de una nueva ley migratoria. Eventualmente una reforma migratoria. Por ejemplo, ¿por qué una persona viene a Costa Rica y cuando va a plantear una solicitud de residencia, plantea la solicitud y dura casi 1 año y medio, 2 años para que le resuelvan inmigración? Eso es lo que dura. Yo he estado viendo y he estado analizando, por ejemplo, en Uruguay hay una modificación migratoria, y en otros países, en Panamá. Entonces yo lo que diría era que tenemos que revisar un poquito el derecho comparado, tropicalizado. No vamos a irnos a Europa ni a otras partes. No, vamos a ver aquí con qué aplica. Por ejemplo, si entra un extranjero a Costa Rica y dice, vea, voy a presentar una solicitud de residencia, presenta lo que tiene, y entonces Inmigración inmediatamente le dice, usted va a tener 6 meses o 1 año con una condición transitoria. No es que le va a dar derechos de permanencia. Entonces ya la persona está tranquila porque dice, ahí entré y me dieron de una vez el documento, tengo un documento, como se lo están haciendo con los solicitantes de refugio. Algo parecido a eso, que yo creo que lo aplican en algunas condiciones en Panamá. Panamá no se está ganando en eso. En eso hay un montón de cosas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Costa Rica, un país muy bonito y todo, pero en lo que es tratamiento, eso tiene que hacerse, y creo que solamente por la vía de ley podría hacerse. Esas reformas o esa modificación legal. No sé si solo por vía de ley, habría que explorar un poco más a fondo, pero sí hacer un poco más abierto. Por ejemplo, se aprobó también en años pasados una legislación para que a nivel comercial y de tramitología estén los 10 días para responder. Si no se responde, hay silencio positivo. Entonces, yo sé que inmigración es mucho más álgido y sensible a simplemente, si no respondí en 10 días, cualquier persona queda ratificada como legal en el país, porque no sabemos quién puede hacer. Pero eso que usted menciona de ese elemento tránsito, cada vez que entra al país y manifiesta su voluntad de estar en una legalización en nuestras fronteras, pues no deja de ser una idea a estudiar e implementar para poder realizarla en el corto plazo. Podría ser. Yo sí tengo entendido que hay interés de hacer algunas modificaciones mientras venga una modificación radical en la ley migratoria, ¿verdad? Por ahí he escuchado algo, no, obviamente no puedo decirlo acá, ¿verdad? Pero sí, claro, podrían ser, y entiendo que hay muy buenas intenciones por parte de las jerarquías, tienen muy buenas intenciones, pero no debemos quedarnos solo en las buenas intenciones. O
O sea, la situación que está viviendo Costa Rica en materia migratoria, yo lo dije en el 2005, si no cambiamos, decía, no, en 2005 no lo dije antes, en 2003 o 2004, si no cambiamos esto, en 5 años o 10 años vamos a perder el país. Y me da mucha pena decirlo. Casi cuando hablo con compañeros, ex policías o jerarcas, y hablamos de esto, casi siempre hablamos, cuando vemos las situaciones que se dan en las calles, decimos casi, se nos perdió el país, definitivamente. Casi, pero todavía estamos a tiempo, por las diferentes coyunturas y acciones que ha pasado nuestra patria. Pero, ¿cuánto tenemos todavía de colchón para poder hacer algo? ¿Cuánto tiempo tiene migración para poder recibir ese tanque de oxígeno vía ilimitada para poder salir adelante? Porque, por ejemplo, migración recibe inyección de recursos por vía impuestos. Podría tener algún tipo de modelo de financiamiento para poder desarrollarse, para poder crecer. Esas vitaminas que le damos a un niño, a migración también se le podría dar con las normas actuales de financiamiento y tributación. ¿Qué tan complicado es que la institucionalidad, independientemente del gobierno, la institucionalidad entienda que migración es tan importante como la fuerza pública o tan importante como los maestros en una escuela? Bueno, es que lo que le digo yo, para mí migración sigue siendo la cenicienta de la administración pública, en el sentido que no tiene todos los recursos. Por ley recoge mucho dinero. Hay varios fondos que tienen diferentes, pero los tienen, que yo hasta donde entiendo, los tienen por medio de vías como, unas vías contractuales ahí que les da miedo a los jerarcas tocarlo, o no pueden tocarlo. Dineros que al final se van quedando ahí, no están movilizándose en nada. Hay una serie de trabas burocráticas que ponen el problema. Y yo decía, es la gallinita de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque cuando viene el extranjero al país, ¿quién es el primero que lo atiende? El funcionario migratorio. Así es. Entra y le dice, hola, ¿cómo está? ¿Usted cuánto de tiempo va a quedar en el país? Tenemos la gallinita de los huevos de oro y podemos hacer mucho, pero ¿qué es lo que pasa? Sacan la gallina y si no la alimentan, la van a matar. Don Marco, esas fuentes de financiamiento que tiene migración habría que hacer el comparativo de servir igual como le ayudó a los bomberos la fuente de financiamiento que tienen ellos, hacerlo titularización de flujos a 5 años, tener el valor a tiempo real, y lo que iba a recibir en 5 años lo tiene hoy, y por eso es que construyeron las grandes terminales de auxilio que tienen los bomberos en varias partes del país. A lo que voy es que, más allá de si tengo o no tengo, me parece que la estructura mental de la burocracia costarricense es la que tiene frenado el desarrollo de migración. Puede ser que sí. Y por supuesto, eso implicaría modificaciones de carácter legal. Tendríamos que revisar la ley de migración actual. La ley de migración actual fue para mí era no voy a decir que es la mejor ley de migración que existe ahora. Más en realidad viene a ser el esqueleto de la que presentamos en 2002. No era la mejor, pero era lo que teníamos. Pero yo creo que ahora, con las circunstancias como han modificado, hay que revisarlas, cómo están los fondos y cómo los están manejando, para ver qué puede hacer migración, y después eventualmente ver si migración tuviese que ser, no sé, eso hay que analizarlo muy bien, si debería configurarse como una institución mucho más importante, no solamente como una institución de gobierno ahí, adscrita al Ministerio de Gobernación, y que la ven ahí nada más cuando, ¿verdad? Cuando van a hacer asuntos cuando la ocupan. Cuando la ocupan, sí, no. Tiene que ser algo más importante, y el esquema también del Consejo Nacional de Seguridad. Si consideramos, todo eso, ¿verdad? Don Marco, para ir finalizando ya el programa, nos quedan 4 minutos al aire. Si pudiésemos hacer un comparativo que puede ser muy odioso y muy injusto con la política de migración de Estados Unidos, que es un referente para muchas cosas en el país, siendo Estados Unidos un 10 de aplicación de medidas migratorias, buenas o malas, un 10 en su ejecutividad o propuesta, ¿en qué número situamos a Costa Rica hoy? Bueno, primero yo le diría que para mí Estados Unidos no tiene un 10.
Tomándolo como el Bueno, máximo. usted me está diciendo Tomándolo como máximo. común. Pueden haber mejores, obviamente, pero tomándolo como máximo, como un referente. Es una comparación bastante sí, pero ¿cuál sería? Pero bueno, si usted me dice que lo haga, no sé. Yo le podría decir que la mitad. Un 5. Un 5. ¿Y por cuál la sería falta el de referente? recursos, por la falta de recursos. ¿Y cuál sería el referente sobre Estados Unidos? ¿Referente? Sí. No, es referente. Que es que Estados Unidos tiene mucho dinero y tiene muchos recursos, a diferencia de Costa Rica. Porque tiene un interés. Sí, porque tiene un interés, pero hay que ver también un montón de cosas aquí. Entre esas también que los ángulos de la migración no son ángulos solamente nacionales. Cuando nosotros hablamos de países expulsores de migrantes y receptores, entonces hay una cantidad de países que intervienen ahí. Entonces el problema migratorio no solamente debe ser un asunto de atención de nosotros. Aquí tenemos que hablar también con los países que están que tienen intervención en este asunto, los países de donde viene gente en Sudamérica. Y ponernos de acuerdo con nuestros vecinos. Ponernos de acuerdo con nuestros vecinos y hablar también con los países que reciben a estas personas, a Estados Unidos, Canadá, y a los órganos internacionales que Eso nada nos dan. Eso le iba a decir. Perdone, bueno, yo recientemente la administración de Costa Rica golpeó la mesa y le dijo a la OIM y a otros organismos, ACNUR y demás, si ustedes ocupan que nosotros sigamos haciendo cosas por el libre tránsito y demás de los migrantes, ayúdenos. Esa expresión parafraseada, que no es literal, del gobierno de Costa Rica, tocándole la puerta a los organismos internacionales, ¿era la adecuada? ¿Era necesaria o tiene que ser más fuerte? Tiene que ser más fuerte. El problema no solamente es de Costa Rica. Si tenemos un desorden migratorio, al final, ¿quién le va a tocar allá? Estados Unidos, Canadá y otros países, México. Yo recuerdo un canciller, ahorita no recuerdo quién fue, una persona hace como 8 años que llegó y le tocó la puerta y les dijo a las personas allá en Sudamérica, si ustedes no cierran la llave, había un país suramericano por medio del cual estaba entrando una gran cantidad de personas de todas las partes de allá de Asia, de África y de todo ese lugar. Y entonces, si no cerraban la llave ellos, entonces seguían pasando para acá. Por eso es un asunto de sí. Yo creo que Costa Rica debe también tocar las puertas en los órganos internacionales y a la comunidad internacional. Y Cancillería tiene que ser más proactiva. Sí. Para buscar ayuda y para buscar por supuesto, esa comunicación bilateral que ayude a por eso hablamos que entonces la política migratoria debe ser desde todos los ángulos del Estado. Y la Cancillería no está excluida. Es un ente medular. Claro que sí. Muchísimas gracias, don Marco, por haber venido a Red Democrática 89.1. Esperamos que muy pronto esté por acá. Con mucho gusto, un gran gusto estar con ustedes. Y saludos a toda nuestra audiencia que ha estado en 89.1 FM y también en las diferentes plataformas tecnológicas. Mañana a las 10 en punto vamos a tener un nuevo programa de Red Democrática, esperando que sigamos formando opinión y sigamos construyendo la Costa Rica que tantos queremos. Muchos saludos. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro.